de ese día en particular. Y ahora es volver a la Tierra, pero no se ve nada, lo siento. Ya, pasamos estrellas y llegamos a nuestro planeta Tierra. Ahora vamos a definir tiempo, ajustar fecha, no, fecha actual, así está la Tierra el día de hoy. Vamos a ajustar tiempo, vamos a ir al día que era 15:05:2022 y la hora era las 20. ¿Está bien? Era las 23, ¿cierto? Y medio. 00:00. Ajuste hora local. Sí, está bien, hora local. Creo que el tiempo de los días están en los meses y los meses están en los Sí. días. Mes, día, año, cierto. Tienes razón. 05, no, sí, Era 05, primero año, creo. 15, no, mes, día, año, dice. Así estaba la fecha ese día, así estaba la Tierra, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ir a la Luna. Vamos a poner su tiempo viajar, mostrar órbitas, eso. Oh. Esta y ok, vengan aquí atrás, no van a poder ver. Se pueden apreciar aquí en su hábitat natural a dos homosexuales. Ya. Miren dónde está la Tierra y dónde está la Luna, ¿cierto? ¿Dónde va a estar el Sol? Al otro lado, aquí. Entonces es como una línea recta, ¿de acuerdo? La Luna, entonces la Luna, no solo eso, sino que el plano eclíptico, el plano de rotación de la Luna, que está en rojo, versus ahora el plano de rotación de la Tierra, que está ahora en rojo, deben estar así. No están así, siempre están en un ángulo uno y otro en otro ángulo. Los puntos de intersección en los cuales el plano nodal, se conoce así como plano nodal, debe ser exactamente igual al plano eclíptico. Plano eclíptico quiere decir plano de la órbita de la Tierra con relación al Sol. Entonces, este plano orbital de la Luna respecto a la Tierra y de la Tierra respecto al Sol deben estar así. Un fragmento chiquito de tiempo. Pero ¿por qué fue especial este eclipse? Por la conjunción planetaria de los otros planetas. Observen que aquí tenemos Marte, Mercurio, aquí está la Tierra. ¿Dónde está Júpiter? Acá debería estar Júpiter. Pero existe una conjunción planetaria. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí está Saturno. Estamos muy lejos. Sí. Ya. Aquí está la Tierra. ¿Dónde está Saturno? Parece que está aquí, ¿no? Este y el otro aquí. Noten por favor que existe una especie de conjunción planetaria. Este está aquí, este está aquí, y se ha generado un pozo gravitacional gigante. ¿De acuerdo? Por lo cual ha durado lo que ha durado el eclipse. En 900 años va a haber otro similar. Por eso, ver un eclipse de casi una hora no es normal. Y es por estos pozos gravitacionales de las eclípticas planetarias con relación a nuestro sistema solar. ¿Me está entendiendo? Esa es la respuesta, tan simple como es. Pero poderosa. ¿Se dan cuenta cómo afecta a lo que sucede? Ah, la lucecita está detrás. Ya. No sé. Bueno, sigamos. ¿Les ha gustado? Fácil, ¿no? Entonces hemos visto al universo desde múltiples escenarios
Pero la idea de todo esto es que existe un juego mecánico, un juego gravitacional y un caso anterior, pero si empezamos a describir una partícula de cómo esa se va a mover, queremos describir con relación no solo a un tiempo conocido, sino a un espacio conocido. Entonces, ese algo lo podemos llamar el movimiento conocido. Y aquí he hecho una especie de escenario para empezar a describir los movimientos. Entonces, imaginen un juego en las guerras anteriores agarran y disparaban flechas, ¿cierto? Ahora imaginen que todos lanzan las flechas en un solo sentido. Entonces, es un movimiento homogéneo, pero no es isotrópico. ¿Qué quiere decir isotrópico? Isotrópico quiere decir que en todas las direcciones parte de una forma constante. Entonces, esto no es isotrópico, esto es isotrópico. Esto es homogéneo, esto no es homogéneo. ¿Se dan cuenta? El movimiento. Vamos a ir con estos dos. Luego vamos con un escenario isotrópico, vale decir, en todas las direcciones se va a mover igual, pero no homogéneo. Tenemos un sistema que se mueve en dos estados. Y aquí, homogéneo y no isotrópico. Pues los sistemas de referencia, normalmente, en el concepto de análisis macroscópico, nosotros hemos aprendido, gracias a Renato Descartes, el escenario cartesiano, donde muchos escenarios serán en 3D, por ejemplo, cuando vemos algo está en 3D. Pero cuando queremos estudiar el movimiento de la rueda, por ejemplo, utilizamos 2D también, circular. Pero si queremos ver cómo una pelota se mueve, esférico. Comprendan que a medida que vamos avanzando en nuestro análisis, mezclamos todo. Entonces, cuando tenemos una sucesión de eventos, el vuelo de las flechas a lo largo de un segmento respecto a un sistema cartesiano, por ejemplo, tenemos un conjunto de tiempos, una matriz de tiempos que va a ir, para un tiempo 1 tengo una posición 1, para un tiempo 2 tengo una posición 2, ¿cierto? Y así para un tiempo total de datos. Entonces, vamos a hablar en ese caso de un espacio absoluto, donde la mecánica newtoniana define el espacio absoluto como el espacio donde podemos trabajar. Es un espacio fijo donde tienen lugar todos los fenómenos. Ese es el espacio absoluto. Este espacio absoluto newtoniano, las medidas también tienen que ser de carácter absoluto, vale decir el peso, la dimensión, todas estas cosas, porque estamos hablando de un único espacio. ¿Pero habrán más espacios? Por supuesto que sí. Y ahora lo vamos a ver. No sé si es ahora o después. En este caso, entonces, poniendo, por ejemplo, un escenario homogéneo e isotrópico, la distancia de un punto A a un punto B es siempre la misma, ¿cierto? Muy bien. El tiempo que puede tomar a cierta variación de espacio-tiempo puede ser una característica, no se define, es lineal sobre el espacio de eventos sucesivos. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto me conlleva a estudiar las magnitudes físicas y las unidades en las cuales voy a empezar a trabajar estas magnitudes físicas. Si esto es así, voy a imaginar al espacio-tiempo. Esta imagen la han visto muchas veces, ¿cierto? ¿Pero qué realmente quiere decir? No. Que dilata el... Está por ahí. ¿Qué es esta imagen? Sí, es el espacio-tiempo. ¿Pero qué más es? La curvatura espacio-tiempo. Excelente, es la curvatura espacio-tiempo. ¿Pero qué más es? ¿Ah? Ya, vamos muy bien. La gravedad. ¿Y qué más es? ¿Qué representa esto? Es... Voy a dibujar sobre esto, ¿de acuerdo? Esto, señores, es la respuesta por la que Newton debatió la mente hasta el día de su muerte. ¿Qué sucedió? Presentó su... Él tenía un archienemigo, para que sepa. No me acuerdo el nombre de este conde. Y en un evento en Oxford, fueron todos, él expuso su teoría, bravo, gentil, y este señor levanta la mano y dice, ok, sabemos que funciona. ¿Por qué? La respuesta está aquí atrás.
funciona porque la curvatura espacio-temporal que vemos ahí me define los escenarios donde a un determinado espacio, logran ver, ¿cierto? Estoy haciendo lo que estoy haciendo, acá, 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 aquí, aquí. Si unimos todos estos puntos sobre ese, suponiendo la misma distancia del punto de la Tierra, de aquí hasta acá, vamos a hacerlo con blanco. De acá hasta aquí, en cada uno de estos puntos es constante. En esta red de puntos, el espacio es absoluto y el tiempo también. Entonces, lo que estamos viendo cuando seguimos estas líneas, estamos viendo la acción de la fuerza gravitatoria. Entonces empezamos a hablar ya de un concepto que es la fuerza. ¿Por qué sucede que la manzana cayó? Es por la distorsión espacio-temporal de los dos cuerpos, de la manzana y de la Tierra. Uno va a atraer al otro. Si yo dejo caer una pelotita de aquí, va a caer acá, ¿cierto? Va a tener una fuerza atractiva. ¿Qué pasa ahora si tengo este escenario? Y ahí vamos con los agujeros negros. ¿Perdón? Sí, no escapa, pero ¿por qué no escapa? Porque la ¿Qué ha fuerza sucedido? de atracción Es mayor, genial. ¿Qué más? A ver. donde ni la luz puede escapar. Eso, muy bien. Ni la luz puede escapar. ¿Qué sucede? Está aquí abajo. En efecto, ni la luz puede escapar. Vamos con un concepto más colores que el azul. Bien, vamos a borrar estos de acá. Vamos a borrar todo esto. ¿De acuerdo? Para empezar, vamos a usar el blanco. Genial. Hemos empezado ya a ver aquí nuestro sistema de horizonte de eventos. Está borrado, ya. Aquí tenemos nuestra curvatura donde es el escenario orbital donde los planetas siguen. ¿Por qué los planetas orbitan? Porque siguen este espacio curvatura, ¿de acuerdo? Es la distancia que hay con respecto a su Sol o la Luna con respecto a la Tierra. Dicho sea de paso, averigüen para la siguiente clase, ¿cuántos movimientos tiene la Tierra? ¿Cuántos les han enseñado? 1, 2, 3, 4, ¿cuántos? Serán dos, pero sí, recientemente me dieron muchos. Son más, son 6 movimientos. Averigüen por qué. Yo les explico después. Ya, entonces, si seguimos la curvatura del espacio-tiempo, imaginen concentrar toda la Tierra en la punta de este lápiz. Toda la Tierra. Ahora imaginen un sistema como Saturno, gigante. ¿Cuánto va a distorsionar el espacio-tiempo? Parecido a eso. ¿Cierto? Pero imagínense que Saturno ahora lo van a poner en la punta de este lápiz y lo imaginen de 1.5 masas solares. Eso es muy cercano a lo que se conoce como agujero negro, porque es una estrella muy, pero muy pesada, condensada, cuya frecuencia vibratoria es tan alta y tan rápida que genera chubascos. De hecho, si uno pudiese escuchar, es un ruido bien terrible que genera rayos cósmicos. Bien, ahora bien, ¿esto realmente sucederá así? ¿Es hacia adentro en el espacio o hacia adentro? ¿Genera una distorsión como la vemos ahí o una distorsión hacia el centro? Hacia el centro. Hacia el centro, muy bien. Y de hecho, la debo tener por ahí. ¿No la tengo? Se ha perdido. Vamos a buscar en internet, ¿de acuerdo?
que me gusta con rojos. ¿Dónde está cita? Por favor. Aquí estamos. No, no está bien este, perdón. Voy a buscar otro que está mejor. Sido perfiladas. Este tiempo o esta distorsión, esta percepción del tiempo en otros puntos más lejanos va a ser diferente, debido a la propia, no solo efectos de gravedad que da la fuerza, sino también a los efectos propios del pozo generado. En tal sentido, la respuesta de por qué la luz no escapa de acá es que en estos espacios, por ejemplo, en este punto acá, nosotros podemos tener una onda de este tipo, en este punto de acá. Pero a medida que nos vamos acercando en este punto, nosotros vamos a tener esta misma onda ya más alargada, ¿de acuerdo? Pero si nos entramos acá al espacio de eventos, aquí adentro, y mientras más la onda se va acercando, digamos, a la parte central, a la zona más atractiva, estas curvas, estas montañitas de acá, que antes eran así, en un tercer espacio se vuelven una línea recta. En ese escenario podemos decir que el espacio ha distorsionado tanto el tiempo que el tiempo es constante. Es por eso que alguien que supuestamente saldría de un agujero negro llegaría a la Tierra y quizás la Tierra ni existiera, porque ha podido pasar tantos años ahí adentro. De hecho, la película Interestelar, me parece, ¿no?, muestra que el tipo vuelve. La respuesta es esa, porque la distorsión del espacio-tiempo generado por el pozo gravitacional del agujero negro ha hecho que sobreviva ese espacio, ese tiempo. Mientras unos giraban a la velocidad de un electrón, el otro estaba yendo muy lentamente. Su tiempo de vida, sus electrones en su cuerpo han seguido este mismo efecto. ¿Ahora entienden mejor ese concepto? ¿O ya lo entendían? Imagino que sí. O se hacían la idea, ¿cierto? Bien, entonces vamos a lo que es el tiempo absoluto. El tiempo absoluto va a estar en función de dónde nosotros lo vamos a analizar. El tiempo absoluto en este punto es verdad para distancias similares. El tiempo absoluto de este respecto de este será el mismo. Si seguimos la línea de espacio-tiempo, no. ¿De acuerdo? Ahora bien, entonces nuestro tiempo es... Newton describe el tiempo absoluto real y matemático por sí. Desde su propia naturaleza discurre igualmente sin relación con ninguna cosa. Es constante. Cosa externa. Y por otro nombre se lo llama duración. Eso es verdad si y solo si nosotros podemos analizar el tiempo absoluto en un espacio determinado. El tiempo absoluto acá va a ser diferente, ¿cierto? Nada va a tener que acá con otro punto acá, otro punto acá, otro punto más alejado. ¿De acuerdo? Bien. Sigamos.
Entonces, cuando empezamos a hablar de reposo y de movimiento, diremos que un objeto está en reposo con respecto a un determinado sistema de referencia cuando sus coordenadas en ese sistema de referencia no son funciones de tiempo. En este caso contrario, diremos que sí está en movimiento, está en reposo, simplemente está quieto. Ahora bien, entonces yo tengo aquí una partícula con relación a un sistema tridimensional. Este está fijo respecto a ¿qué? Respecto al punto central, ¿cierto? Si nosotros sacamos una imagen de estos a cada uno de los lados, o mejor dicho, si empecemos a hacer una discusión, ¿qué pasa si este elemento A va a este punto B? Entonces, el espacio de A a B está concurrido de tiempo 1, tiempo 2, hasta tiempo n observaciones o n subdivisiones que uno puede determinar el tiempo y la posición. Entonces, esto tiene su matriz en R1, R2 hasta R de n, tal que R es la posición XY más YJ más ZK, ¿cierto? ¿Han aprendido eso? ¿Han aprendido eso, no? Bueno, ahora sí lo van a aprender. Entonces empezamos a hablar de las coordenadas. Las coordenadas dentro de un sistema físico son un conjunto de parámetros necesarios en este caso para determinar dónde está esto. Y para esto simplemente vamos a definir X en función de ¿qué? Del tiempo, esta vez. X en función del tiempo, Y en función del tiempo y Z en función del tiempo. Entonces aquí tenemos la imagen, ¿cierto? El puntito, que si hago si saco la sombra, digamos aquí tengo un poquito y buscamos la sombra, está en este punto, que tiene una distancia. Entonces esto es su proyección en X. Esta es la proyección en Y. ¿Se está dando cuenta? Estas son las coordenadas. Y esto va a ser su proyección en Z. Para cada uno de estos puntos yo voy a tenerlo asociado a R. R, ahora para mí, es mi representación tridimensional de los puntos dentro del eje cartesiano. ¿Se está entendiendo? Y una pregunta, ¿el modelo tridimensional se presenta de esa manera simple o puede cambiar de nada? Miren, es 12:32 y no ha avanzado nada. Puede cambiar. Pero en efecto es así. Ya. Entonces ahí tienen nuevamente a la imagen de cada uno de los elementos con relación al otro. ¿De acuerdo? Entonces decimos que R de t es X de t con el versor y nuevo término, versor. El versor o conocido como vector unitario. ¿De acuerdo? Entonces el versor va a ser mi vector unitario que va en X, Y y Z. Que para cualquier escenario voy a llamarlo I, J y K. Entonces tienen X de t con el versor y vector unitario en I, Y de t con el vector unitario en J y Z de t con el vector unitario en K. ¿De acuerdo? Es como si tuvieran una reglita y cada subdivisión en centímetros, uno puede ser en centímetros, otro en pulgadas, por ejemplo. Simplemente estoy dando un vector unitario de mi imagen, ¿de acuerdo? Para estar tranquilos, vamos a definir que X igual el versor Y versus el versor J y versus el versor K son constantes. Pueden variar. Y ahí va tu respuesta. El eje cartesiano puede variar si los versores no son constantes. La imagen puede variar, o el valor. Bueno, entonces hablamos de proyección en los planos. Si esto es así, entonces voy a buscar la distancia que percorre del punto A al punto B. Van a ver que en los próximos 11 minutos vamos a aprender algo diferente. ¿De acuerdo? Entonces queremos encontrar la distancia de A a B. ¿Cuál es la regla en vectores? Lo han llevado en el colegio, estoy seguro. ¿Han llevado vectores, no? Muy bien, ¿cómo sumo vectores? Excelente. Cola, cabeza, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos acá? Vamos a borrar todo eso.
Si tuviera una... ¿Alguien tiene una para escribir? No, lo voy a hacer. ¿Les gusta, chicos? Está bastante fácil, ¿no? Ya, vamos a borrar todo esto. Ya. Voy a borrar todo esto. Mejor voy a dejarlo así. Y voy a buscar la página. Vamos a copiar esta imagen. No ha copiado bien. Este- Ya. ¿Logran ver mejor? Pienso que sí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que el elemento, si esto es O, si esto es... No. Ok. Ya. Si esto es O, mi punto origen, OA más cola, cabeza, AB es igual a ¿qué? A OB, ¿cierto? Fácil. Ahora reemplacemos. Esto es R. El espacio de A es T. El espacio de B es la misma distancia más un delta T, un tiempo posterior. ¿De acuerdo? Entonces, y esto es delta R, el espacio recorrido. Reemplacemos. R de T más AB, ¿a cuánto es? Delta R, ¿a qué es igual? A R de T más delta T. Ahora bien, yo quiero saber delta R. ¿Qué hago? Matemática simple. Delta R va a ser igual a R de T más delta T menos R de T. ¿Cierto? Simple. Juego de niños. Veamos qué dice. En efecto, delta R o el segmento AB que ha recorrido es R de T más delta T menos R de T. Hemos llegado a lo mismo, simplemente. Entonces, dado que empezamos a hablar de la posición y la trayectoria, un vector desplazamiento en tal caso es entre dos posiciones de la partícula consecutivas en el tiempo a un vector origen, en este caso, este es nuestro vector origen y su desplazamiento a un segundo extremo. Cuando nosotros hablamos de proyección en función del tiempo, de un punto a otro, podemos también inferir y meter trayectoria. La trayectoria, como la misma trayectoria que sigue la Luna con relación a la Tierra, o el Sol, la Tierra con relación al Sol sigue una trayectoria, entonces mi trayectoria puede ser este espacio, esta línea, ¿de acuerdo? Como las trayectorias que tienen las limas de fierro en los imanes. Se van acomodando, ¿cierto? Es igualito. Y esto que ustedes lo ven en 2D, imaginen cómo es en 3D, es una cosa preciosa. Ahora bien, aquí tenemos esto. Entonces, eliminando el tiempo entre las tres ecuaciones paramétricas, ¿por qué? Porque sus versores son iguales. Entonces, podemos determinar funciones analíticas que me determinan la posición dentro de lo que es la trayectoria. Esta es mi trayectoria y A y B van a ser la posición y delta R es el espacio percorrido. Entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido de cálculo? La derivada de la posición, ¿qué es?
¿Qué es la derivada de la posición? ¿Cuál es el límite de la posición? La velocidad. ¿Cuál es la derivada de la velocidad? Dilo. La AC. Eso, muy bien. La aceleración. Excelente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a derivar R. Vamos a derivar nuestra función espacial. ¿De acuerdo? Si eso sucede, aquí lo he hecho ya un poco más rapidito. R de t es x de t de i más y de t de j más z de t de k. Regla de la cadena de derivadas, jóvenes. Pues la vamos a aplicar. La derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por el primero sin derivar. ¿Cierto? Aquí lo tenemos. La derivada del segundo por el primero sin derivar, más la derivada del primero por el segundo sin derivar. Como estamos haciendo la derivada en función del propio eje, en este caso, derivada de y con respecto de y, esto, de t en este caso, esto tiende a 0 y me queda dr de t por la derivada de la posición con el versor, esto es mi velocidad. Y aplicado a todo. Entonces, ¿qué me queda? Que el límite de la función cuando el tiempo tiende a 0 sobre r, ¿se acuerdan que esto es r? Delta r es r de t más delta t menos r de t, ¿cierto? De ese espacio. Entonces, el límite de este espacio, delta r en función de t, cuando t tiende al valor más pequeñito, lo vamos a decir que es igual a simplemente la derivada de r de t en función de cada uno de los versores, o lo que es la velocidad en función del tiempo. Pero ¿para qué escribir todo esto? Gasto tiempo. Vamos a poner x y un puntito. ¿Qué quiere decir? Primera derivada. X, dos puntitos, ¿qué querrá decir? Segunda derivada. Muy bien. ¿Ven que la agarran al vuelo? Bien. Entonces, que la velocidad es la primera derivada de la posición, o mejor dicho, de mi imagen con respecto a x, más la imagen con respecto a y, más la imagen con respecto a z. Estamos encontrando la velocidad instantánea cuando delta d tiende a 0. En pocas palabras, ¿qué es la velocidad? En cada uno de esos puntos de la trayectoria determinada, empezamos a determinar la velocidad instantánea. En ese punto. Otra cosa es la velocidad media. Esto lo sabían así, ¿cierto? O más o menos así. Creo que sí. Los profesores son capísimos. Pero ahora les vamos a dar un toquecito extra, ¿de acuerdo? ¿Qué hora es? ¿Me dan? Es 43. ¿Me dan hasta 48? ¿Sí? Ya. Entonces, cuando empezamos a hablar de la velocidad en función del tiempo, es el espacio recorrido por la partícula a lo largo de una trayectoria en función del tiempo a partir de una cierta posición, ¿cierto? Pero si no vemos la trayectoria y solo el espacio recorrido y estamos olvidando la trayectoria, ¿por qué creen que he hecho toda esta introducción de las trayectorias y demás? Porque en realidad es lo que sucede. Nosotros, cuando vamos a ver un movimiento de algo, siempre hay un campo de fondo. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros hemos aprendido a determinar la distancia de A a B, la velocidad media entre estos dos puntos. Pero nunca hemos visto, por ejemplo, qué ha sucedido internamente a nivel de espacio-tiempo. ¿Cuál ha sido la trayectoria que ha recorrido? Un ejemplo de ello, ¿saben dónde lo tienen? Ustedes conocían, pues no sé si sabían, que Sudamérica, o una parte de Bolivia, está dentro de una zona llamada distorsión geomagnética planetaria, que los rayos que llegan del universo, los rayos cósmicos, es como una pequeña olla. Entonces es ligeramente inferior el campo magnético local acá, mucho más poquito en Uruguay, empieza en el Pacífico y termina en el Atlántico. Es gigante esta olla. Entonces, lo que sucede es que la trayectoria de los rayos cósmicos cuando ingresan a la atmósfera siguen otro comportamiento físico con respecto al comportamiento que puede presentarse en Canadá
o donde la distorsión geomagnética no sea igual. Yo lo sé esto porque tengo un estudiante de tesis que hemos hecho las simulaciones de esto. Entonces, lo importante aquí es el campo. Entonces, aquí vemos una pequeña imagen de velocidad versus posición. Observen cómo va creciendo la curva. Ahora vemos la velocidad respecto al tiempo. Es el mismo escenario, solo que visto desde dos puntos opuestos. En este caso estoy considerando la trayectoria. En este caso estoy considerando el espacio recorrido en función del tiempo. Es el mismo ejemplo. ¿De acuerdo? Si esto hiciera en 3D, tendría algo así, ¿cierto? Ya lo pueden visualizar, perfecto. Entonces, cuando hablamos de funciones, uno puede ser en función del tiempo y otro puede ser en función del solo el espacio o las proyecciones. Si esto es así, entonces definimos que al ser la velocidad un componente de la... Sí, al tener esta variación espacial, vale decir, esta variación delta R, que se puede observar acá, en función de delta T, nosotros vamos a hacer un pequeño truco matemático. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué pasa si multiplico por 1? Sigue siendo el mismo valor. Esto dividido entre esto, ¿acaso no es 1? Delta R sobre delta L va a ser un valor constante. Delta S sobre delta S también es otro valor constante. ¿Se dan cuenta que esto lo he multiplicado por delta L y por delta S? Ahora vamos a separar. Simplemente estamos moviendo nuestros escenarios. ¿Qué es lo que tenemos? Delta R sobre delta S, delta R sobre delta S, vamos a hacer que sea un valor unitario en la trayectoria, porque casi es tan plano que puede ser igual. ¿De acuerdo? El primero, esto de acá, es mi versor de acá. ¿Cómo está subdividido? Esto de acá, U de T. Y delta S sobre delta T, es decir, la curvatura en función del tiempo que ha sucedido, lo vamos a llamar módulo de la velocidad. ¿Qué estamos diciendo acá? Estamos diciendo que el módulo o el valor de la velocidad más una dirección de velocidad es lo que se ha encontrado en la trayectoria. ¿Qué les parece? Súper fácil, ¿cierto? Es solo otra perspectiva. Es bonito, es súper elegante. De hecho, es muy elegante. Ahora, y es muy sencillo. De hecho, esta historia tiene más de 400 años. Y nunca se las han enseñado. Bueno, la velocidad, al ser un componente de la variación de la curva con respecto al tiempo, por mi dirección de tiempo o mi velocidad tangencial sobre la trayectoria. Entonces, U de T es un vector unitario tangente. ¿Están entendiendo esto? Así gráfico es súper entendible, ¿cierto? Entonces, la variación del camino recorrido S de T con el tiempo en la dirección del vector unitario tangente es lo que tenemos acá. Un poco de matemática, compliquémonos más. Hacemos lo mismo con el gradiente, dicho sea de paso, es una derivada de todo el vector. Estamos empezando a analizar a nivel de campo, de fuerzas. Perdón, un minuto. Aquí. Ok. Esto, señores, es un gradiente. Tenemos los vectores, es un gradiente constante. Esto que vemos acá es lo último que hemos visto hace rato. O también puede ser este de aquí. Entonces, el gradiente, la dirección de los vectores en cada uno del espacio, ya no es un solo punto, es todo el espacio que estamos analizando. Si es isotrópico o homogéneo o no isotrópico no homogéneo. Vamos a derivar una vez más a la velocidad en cada uno de los espacios y vamos a poner como x dos puntos para la segunda derivada, y dos puntos para la imagen en y, z dos puntos para la imagen en z.
Entonces, aquí tenemos la aceleración, es una representación de la segunda derivada en función del tiempo de la imagen en Y, lo propio para Y y lo propio para Z, que eso lo vamos a llamar A, aceleración. Ah, pero aquí hay un gravísimo error. Hemos solo visto esto, en este punto y en este punto. ¿Qué pasó con la curvatura? Empezamos a hablar ahora de la curvatura. Vamos a hacer nuevamente el mismo escenario. Si A es la derivada de la velocidad en función del tiempo, y la velocidad es la derivada de la curvatura de S, como lo hemos visto acá, en función del tiempo por un vector tangente. ¿Se está entendiendo, jóvenes? Muy bien. Vamos a hacer esto acá. Vamos a meter todo esto aquí. La derivada de este escenario en función del tiempo. ¿Qué voy a tener? La segunda derivada de la curvatura en función del tiempo al cuadrado por mi vector tangente. Primera regla. Derivada de esto por esto sin derivar. Más derivada de esto por esto sin derivar. ¿Cierto? Sigamos en la regla. Derivada de S en función de t, tal cual se mantiene, por la derivada de u del vector tangente en función de t. ¿Qué sale de esto? Pues va a salir, esto se mantiene, esto se mantiene, esto es esto. Perdón, esto es esto, ¿cierto? Por u de t. Aquí tenemos al módulo de la velocidad por la derivada, en este caso voy a tener la aceleración tangencial en ese punto. Pero analicemos esto un poquito más. Cansador, ¿no? ¿Sí? Pero acaso no es ninguno. Bien. Aquí tenemos nuestro vector tangente y nuestro vector tangente en un tiempo posterior. Si nosotros agarramos y vamos a observar que la derivada de esto es un vector de proyección hacia abajo, un vector unitario normal. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos este recorrido. De aquí a acá, siguiendo la curvatura, tengo un delta, ¿cierto? Este delta. Y si sacamos una imagen ahora del recorrido, esto es un vector tangente, aquí voy a tener el vector tangente, aquí tengo este otro vector normal, tangente un tiempo posterior, esto se va a ir conservando, ¿cierto? Entonces, si aquí detallo otro, voy a tener lo mismo. Entonces, ¿qué estoy observando? Que este ángulo es lo mismo que este y se va repitiendo en la curva. Luego les digo qué significa curva en otro idioma. Si van a Polonia, nunca lo digo. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, si hago un producto punto, una multiplicación de cómo estos vectores se van en la curva, se van posicionando, u de t por u de t, u tangente por u tangente, es siempre igual a 1, porque se mantiene constante, es un vector unitario. Ahora hagamos nuevamente el truco. U de t por u de t más u de t por u del tangente, vamos a hacer la derivada de cada uno de ellos, tiene que ser siempre 0. Entonces u de t por el gradiente del u de t, el juego de vectores debe ser constante. ¿Qué quiere decir? Que mi espacio-tiempo se ha mantenido constante. Estoy siempre en esa línea, ¿de acuerdo? De la Tierra versus el espacio. Esto es eso. Ahora, ¿pero qué pasa con u de t versus u de n? O el vector normal. Ah, pues son 90 grados. Y al ser perpendiculares, un producto punto de ellos es 0. Entonces, u de t, en la derivada delta u, es el propio vector constante en el espacio-tiempo. Vale decir esto, que si yo empiezo a analizar el radio de curvatura en cada uno de los elementos, nuevamente hacemos este truquito que hemos hecho hace un rato, pero no esta vez en solo las posiciones, sino en función del radio de curvatura. Uno en función del radio de curvatura de mi delta t, de mi delta phi, perdón, y otro en función del espacio recorrido. ¿De acuerdo?
Ah, ¿qué encontramos aquí? Aquí encontramos una relación súper gentil. ¿Por qué es gentil? El primer elemento que tenemos acá me representa la relación de cuánto ha recorrido en función del ángulo. ¿Notan? Esto en función del ángulo. Velocidad en función de ρ. O de mi radio de curvatura. ¿Dónde termina el radio de curvatura? En el centro de la Tierra. Por si acaso. Más mi vector unitario. Y esto es, en pocas palabras, que la aceleración es un módulo del módulo de la aceleración, es el módulo de la velocidad derivada de la velocidad tangencial por su vector unitario, más una relación, la segunda derivada, de la velocidad cuadrática en función del radio por su módulo tangencial. Vale decir, estamos analizando y descubriendo que si vamos a ir hacia adentro, es cada vez cuadrático la velocidad con la que va a caer. Respuesta por qué la caída libre es así. Sencillo. Último slide. Ah, no, me faltan todavía 10 slides, creo. 4 minutos más. Porque esto va a ser pregunta de examen. Los que quieran, si es que... Los que quieran están bien. Bien, entonces la aceleración, al ya tener un escenario así, el vector tangente más el vector normal, pues nosotros sacamos una proyección arriba y abajo. Este plano se conoce como plano osculador. El plano osculador, determinado por el UDT y UDN, siendo UDT vector tangente y UDN vector normal, es un plano unitario perpendicular al movimiento en 2D. Entonces, aquí tenemos nuevamente la ecuación de la aceleración. Y cuando empezamos a analizar su reproyección, vale decir, este es mi plano UDT-UDN, es plano osculador, este de aquí, ¿de acuerdo? Si yo hago ahora un producto cruz UDT, producto cruz UDN, estoy sacando matrices aquí, y veo cómo se refleja sobre el otro de los planos, que es el plano rectificante, este de acá. Ah, pero ¿qué pasa si hago UDB con UDN? Tengo este otro plano, que es el plano normal. ¿Se dan cuenta que es un eje cartesiano? Estamos viendo el comportamiento del gradiente vectorial en 3D. ¿Eso qué quiere decir? Que los escenarios donde los vectores de plano osculador, plano rectificante y plano normal me indican la trayectoria del vuelo de una piedra hacia el avance. ¿Se dan cuenta que en cada momento va a variar esto? Pues esta es la respuesta. Entonces, ¿cómo se llama este triedro? Frenet. Triedro de Frenet. Puede ser pregunta. ¿Qué es el triedro de Frenet? Es una relación del producto cruz entre los planos osculador, rectificante y normal. O plano de Frenet también. O espacio de Frenet. Fin de clase. La aceleración es la suma de la aceleración tangencial más la aceleración normal. Y tenemos la ecuación del vector de aceleración tangencial. Aquí tenemos el vector de aceleración normal. Y de esta ρ, 1 sobre ρ, es el límite cuando esto tiende a 0. Cuando ρ es 0, cuando estamos hablando de línea recta, solo tenemos esta ecuación que ustedes conocen desde el colegio. Y finalmente tienen esta relación. Bueno, esto ya no lo pongo, voy a demorar otros 20 minutos en explicar. Espero les haya gustado, jóvenes. Voy a subir todo el día de hoy. ¿Se entendió?